Estimados estudiantes, quien les habla es la profesora Sunilda Lilia Guamanihuamán del curso de Historia del Perú. Este tema es para los estudiantes de primero de secundaria. Nuestra primera pequeña exposición se trata acerca de las primeras civilizaciones o las altas culturas peruanas. Y para esto tenemos 4 teorías que habla acerca de las primeras civilizaciones o las altas culturas. La primera teoría es la teoría inmigracionista. ¿Quién sostiene? Sostiene Federico Max Ull. ¿Qué dice? Que la cultura peruana procedía de México y Centroamérica, de las culturas mayas y de los aztecas, que llegaron por el Océano Pacífico, ¿no? Fundando la cultura proto-chimú y proto-nazca, como podemos observar aquí, ¿no? Ahí está. Llegan desde Centroamérica, ¿no? México, y forman pues el proto-chimú y proto-nazca. ¿Cuáles fueron las pruebas? ¿No? Arquitectónicas, sus pirámides truncas, sus plataformas superpuestas, los mitos o leyendas de Nailán, semejanza en sus cerámicas. O sea, en conclusión, ¿qué decía Max Ull? ¿No? Max Ull decía, pues, que estas culturas tienen origen de otros lugares. Ahora pasamos a la teoría autoctonista. ¿Qué dice la teoría autoctonista? ¿Quién sostiene? El autor es Julio César Tello Rojas, considerado como el padre de la arqueología peruana. ¿Cuál es su teoría? El Perú creó su propia cultura. Para Tello, Chavín representa la primera alta cultura. Esta recibió los aportes culturales de las tribus amazónicas llamados arawaks, quienes llegaron de la selva amazónica. ¿Qué más? Cuando él fundamenta, ¿no?, sobre esta cultura, ¿no?, de las altas culturas, que para Tello la primera cultura es Chavín, como la cultura matriz o madre de todas las culturas. Tuvo influencia amazónica de las tribus arawaks. Así como, por ejemplo, para Rafael Larco Joyle, ¿no?, él también decía que las altas culturas se originarían en la costa, ¿no?, de la cultura Cupiznique. Y para Julio César Tello son de las tribus arawaks, de la Amazonía, como podemos observar acá. ¿Cuáles fueron sus pruebas, sus evidencias? ¿No? Sus pruebas, sus evidencias fueron pues cerámica Chavín de motivos zoomorfos selváticos, templos en forma de U. En Chavín existió el culto a Dios Jaguar, ¿no? Cultivaron pues maíz, camote, yuca. Entonces, pero sin embargo, la primera civilización es Caral, ¿no? La teoría aloctonista. La teoría aloctonista, el autor es Federico Kaufmann-Doy, que sostiene, ¿no?, planteó que la alta cultura americana, mexicana y la peruana se forma primero en Ecuador, en la cultura Valdivia. En Valdivia se halló la cerámica más antigua de América. Las altas culturas mesoamericanas y peruanas tienen un origen y raíces comunes. Chavín no puede ser cultura matriz, está muy evolucionado, él decía. Acá, como podemos observar, esa imagen, ¿no? Ahí está. O sea, primero sale de Ecuador, ¿no?, y pues formar las otras culturas. Son culturas, ¿no?, incipientes, decía él. ¿Cuáles son sus pruebas? Dice,
Primera comunidad humana del Neolítico, que desarrollaron una sociedad agrícola fundada en el maíz, que disponían pues de cerámicas, tejidos, ¿no? Su habitual organizado en aglomeraciones urbanas, etc., ¿no? Esas fueron sus pruebas. Pasamos a la teoría hologenista. La teoría hologenista es desarrollada pues por Luis Guillermo Lumbreras. Él sostiene, ¿no? Él sostiene que los orígenes de la alta cultura es resultado de procesos internos sumado a la influencia externa, como podemos observar aquí, ¿no? Acá podemos observar. El hologenismo plantea pues que nuestra cultura tiene raíces evolutivas propias, pero también recibió algunas influencias y aportes externos, ¿no? Podemos encontrar maíz y cerámicas, etcétera. Muy bien. En esta imagen, ¿no? Es una pequeña práctica que van a hacer ustedes, que me van a colocar el nombre de cada autor y de cada teoría en esta imagen, ¿no? Son 4 imágenes acá que ustedes lo van a desarrollar en casita. Esto sería pues nuestra pequeña exposición, queridos estudiantes. Espero que se cuiden, estén bien y que Dios los bendiga.